embarazamiento estéril. No solamente tiene experiencia en estos ámbitos, sino ahorita vamos a aperturar para nuestros colegas, los odontólogos, que también necesitan información relevante para tener cuidados en la atención hacia los pacientes portadores de COVID. Agradecemos mucho al presidente. Le cedemos la palabra al presidente para que pueda tomar la presentación. Muchas gracias, Carlos. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muchas gracias a todos por estar con nosotros el día de hoy atendiendo esta solicitud que nos han hecho por medio de varios mensajes que han llegado a la asociación respecto a las medidas que se deben de tomar en estos momentos en la atención odontológica. ¿Sí? Mi nombre es Carlos Vázquez Vera, ya me presentó el licenciado Carlos Cabral y al momento estamos transmitiendo el día de hoy desde las instalaciones de la Central de Esterilización del Hospital Español. No sé si me escucho bien, tengo buena audición, buena imagen. ¿Todo bien? Perfecto. Sí, Carlos, todo perfecto. Bueno, vamos a platicar la siguiente lámina, por favor. Vamos a platicar el día de hoy acerca de qué medidas se requieren para poder brindar una atención odontológica de manera segura, tanto para los pacientes como para los odontólogos o el personal de salud que está atendiendo en estos momentos esta contingencia. Para ello, vamos a hablar primero, número uno, de la situación actual del COVID en México. ¿Qué es el COVID? ¿Qué cifras tenemos en la actualidad y por qué lamentablemente está sucediendo esta contingencia a nivel mundial? Número dos, vamos a hablar un poco de las regulaciones y las recomendaciones que existen a nivel nacional, donde expresan esas medidas que se deben de tener en la atención odontológica. El número tres, muy importante, es el triage para pacientes odontológicos. El número 4, medidas para la higiene de las instalaciones de uso común, es decir, de las instalaciones que compartimos tanto los profesionales de la salud como los pacientes. El número 5, vamos a hablar de las medidas para la higiene de la sala de procedimientos. Esto es muy importante porque tenemos que separar de la higiene de áreas de uso común con la higiene que se debe de realizar en el área donde se están llevando a cabo los procedimientos odontológicos. El número 6 va a ser el protocolo que se debe de tener para poder brindar la seguridad a los pacientes y también a los odontólogos y al equipo de salud que en ese momento está atendiendo el procedimiento odontológico. La que sigue, por favor. Bueno, ¿qué sucede hoy en día en nuestro país y a nivel mundial? El COVID-19 es una enfermedad que surgió a finales de diciembre del año pasado en una ciudad que se llama Wuhan, China. Es una enfermedad que es provocada por un virus envuelto, un virus que provoca una enfermedad con síntomas iniciales similares a los de una gripe, similares a los de una enfermedad de vías respiratorias altas, pero que conlleva a otros escenarios dependiendo de multifactores como son la edad, la condición física de las personas, la persistencia de enfermedades, a un desenlace poco bueno, ¿no? Hay algunos pacientes que llegan a perder, personas que llegan a perder la vida por complicaciones de la enfermedad, porque este virus, a diferencia de un virus que ocasiona enfermedades de vías respiratorias altas, ocasiona una enfermedad sistémica. Es decir, que se ven afectados otros factores como la coagulación de la sangre o la respuesta exagerada del sistema inmunológico, donde el paciente desarrolla un cuadro de neumonía típica y estas complicaciones también afectan órganos como los riñones, el hígado, el corazón, además de los pulmones. Esto es en sí la enfermedad del COVID-19. ¿Qué pasa en nuestro país? Bueno, al día de hoy en la mañana, en este portal, que es un portal que recopila información del INEGI, de la UNAM y de otras entidades que recolectan información estadística, tenemos que había 289.555 casos positivos, de los cuales tenemos 33.999 muertes.
Pacientes recuperados, al día de hoy tenemos 150.435, lo que reportan los datos estadísticos. Bueno, probablemente sean más casos, seguramente son más casos, tanto positivos como de muertes, y lo que refleja este mapa es que hay algunos estados, como la Ciudad de México, Tabasco, Sonora, donde están viéndose incrementos de contagios. En este caso estamos viendo casos por cada 100,000 habitantes. En la Ciudad de México tenemos 599 casos de positivos por cada 100,000 habitantes. Lo que vemos en la parte de arriba del mapa, vemos los estados de la Unión Americana, donde también estamos en unas cifras muy similares a lo que es la Ciudad de México. Están rondando entre los 564 y los 1,425 todos los estados de la frontera, los estados fronterizos con el país. Es decir, que probablemente esos estados que están aledaños también anden oscilando con esas cifras de contagios. La siguiente, por favor. Lo que respecta a la tasa de letalidad en nuestro país, bueno, nosotros tenemos en México una tasa de letalidad del 11%. Quiere decir que una de cada 10 personas muere al contraer la enfermedad y una tasa de recuperación del 52%. Esas personas restantes que no logran recuperarse de manera adecuada es el porcentaje de personas que quedan con secuelas o daños permanentes debido a la enfermedad, que puede ser una enfermedad vascular, que puede ser una enfermedad también de los pulmones, una fibrosis pulmonar, que es lo que está reportado en la literatura al día de hoy, que puede conllevar como en pacientes recuperados. Vaya. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los mecanismos de propagación del COVID? Para poder entender las medidas que se deben de tener en la atención odontológica, debemos de entender cuáles son los mecanismos de propagación de la enfermedad. Bueno, el virus SARS-CoV-2, que es el causante de esta enfermedad, se va a propagar principalmente de persona a persona. Es decir, la causa principal de los contagios o de la propagación del virus es que una persona enferma tenga contacto con una persona susceptible o sana que pueda recibir el virus y poderlo incubar y desarrollar la enfermedad. Esto es en personas que están en contacto estrecho. La distancia que se determina es aproximadamente de 6 pies o de 2 metros entre persona y persona para poder llevar lo que se llama la sana distancia, ¿sí? Esto quiere decir que esas gotículas que las personas emiten cuando están hablando, cuando están tosiendo, cuando están estornudando, no van a tener la potencia para poder atravesar esta distancia. Entonces, es un mecanismo de barrera donde se pone distancia entre una persona enferma y una persona sana. Entre personas sanas, probablemente enfermas. Estas gotas, al final del día, pueden acabar en la boca, en la nariz, o pueden ser inhaladas directamente a los pulmones. En este punto, la enfermedad se puede empezar a desarrollar sin que nos demos cuenta. ¿Qué quiere decir? Bueno, que va a haber personas que van a ser asintomáticas, es decir, que no presenten síntomas graves o que los síntomas que presentes pasen desapercibidos, que no desarrollen una enfermedad que los ponga en cama o que les alerte de que son portadores, pueden contagiar la enfermedad. Se ha visto que en la mayoría de los casos estas personas son las que más contagian por la conducta social que siguen teniendo. Una conducta sin restricciones, donde al no darse cuenta que están enfermas, dan por hecho de que no tienen el virus como tal. Otra posibilidad de contagio es que el COVID se transporte de una superficie contaminada o de un objeto contaminado hacia nosotros, a través del contacto. Tocamos una picaporte, tocamos una computadora, tocamos un pasamanos, tocamos el transporte y podemos llevarnos esa contaminación a los ojos, a la boca o a la nariz, y en este momento podríamos estarnos contagiando, porque está reportado en la literatura de que el virus, el SARS-CoV-2, puede tener una latencia en superficies que va desde las 3 horas hasta los 9 días, con un promedio 6 días, dependiendo el material. Hay para algunos materiales porosos como el papel y el cartón, el textil, donde la latencia de permanencia del virus es de alrededor de 8 horas,
mientras que para el papel, para el plástico, las superficies metálicas que no tienen oxigenación, el virus puede permanecer inclusive hasta 9 días ahí. ¿De qué va a depender que enfermemos a través de esta vía de contagio? Bueno, va a depender de la carga viral, ajá, y de la susceptibilidad que tenga la persona a contagiarse. Una persona que no tiene desarrollado un sistema inmunológico o que lo tiene comprometido va a ser más susceptible a contagiarse a través de esta vía, dado que requiere menos carga viral. Una persona que tiene saludable, la probabilidad de que se contagie a través de este mecanismo es mucho menor, aunque existe. Esta información es la información que proporciona la CDC, que es el Centro de Control para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, donde dejan bien claro que todavía seguimos aprendiendo acerca de cómo se propaga el virus y sobre la gravedad que causa esta enfermedad. Ajá. La que sigue, por favor. Bueno, en la práctica odontológica vamos a estar expuestos al contagio en estas 5 vías. La primera va a ser por el contacto directo e indirecto entre pacientes en la sala de espera por mobiliarios y fomites. Existen ya recomendaciones para los lugares donde va a haber gente esperando, por ejemplo, en un banco, en un supermercado, en un consultorio. Esas medidas tienen que ver con el distanciamiento social, es decir, que haya una distancia razonable para que el mecanismo de contagio por microgotas no sea factible, es decir, mantener una sana distancia entre las personas que están ocupando la habitación en ese momento. El segundo punto es el contacto directo o indirecto entre las instalaciones de uso común entre los empleados. Sabemos que en el ambiente hospitalario, bueno, muchas veces hospitalario o asistencial de la salud, muchas veces pues ocupamos los momentos donde hay menos carga de trabajo, los aprovechamos para ir a comer con el equipo de trabajo y mantener esta comunicación en esos momentos, ¿no? El día de hoy no se pueden hacer estas cosas. ¿Por qué? Porque al estar haciendo el uso de las instalaciones, varias personas en espacios cerrados, y una de esas personas pudiera traer la enfermedad, pudiera contagiar a los demás del equipo. Entonces también esta es una de las vías y de las limitaciones que se están proponiendo para evitar los contagios directos e indirectos en las instalaciones por las conductas del personal. El tercer punto, y el más importante aquí, porque tiene que ver con la práctica médica, es que existe contacto directo entre el paciente y el odontólogo. El mecanismo de transmisión es a través de las gotículas. Cuando un paciente estornuda, cuando un paciente tose, es una acción muy común durante la práctica odontológica, por cualquier razón, por cualquier irritación o por cualquier sustancia que llegue a caer en la garganta, va a provocar como reflejo automático la tos. Entonces, aquí está de facto que cualquier paciente que ingrese a una atención odontológica, estamos bajo riesgo de transmisión por gotas. El otro mecanismo pudiera ser por los aerosoles que se generan en la pieza de mano, en la pieza rotatoria y también en la jeringa triple. Entonces, son consideraciones que debemos tomar en la atención a los pacientes odontológicos. La cuarta vía, menos probable porque sabemos que existen requerimientos bajo la norma bajo la norma oficial 013 de la Secretaría de Salud, donde se exige que el instrumental y equipo médico que va a estar en contacto con instrumental crítico tiene que ser esterilizado y el semicrítico tiene que ser descontaminado en un alto nivel. Entonces, ¿qué implica esto? Si no se hace un proceso de esterilización o de desinfección de alto nivel adecuado, podemos estar en riesgo en contaminar o recontaminar los instrumentos y transmitirlos de paciente a odontólogo o de el entorno clínico hacia el paciente. El otro mecanismo, el otro punto crítico en la práctica odontológica es qué hacer con los residuos especiales, con los cubrebocas, con las batas, con los desechos, por ejemplo, el aspirador desechable. ¿Qué hacer con ello? ¿Dónde resguardarlo? Bueno, el otro punto son las piezas patológicas, es decir, una pieza dental extraída, alguna debridación que se haga, pues cómo se va a manejar este material. La siguiente, por favor.
Para esto existen estos dos documentos que ustedes pueden consultar en línea, son gratuitos. Los dos son emitidos por el gobierno, por la Secretaría de Salud, donde en la norma oficial mexicana 013 de la Secretaría de Salud del 2015, ellos emiten toda la regulación para la prevención y control de las enfermedades bucales. Dentro de este documento vienen todos los aspectos técnicos y algunos aspectos de control de infecciones que están muy claros para la práctica odontológica. El otro punto son las recomendaciones para la práctica odontológica en el contexto de COVID-19. Este documento lo que emite son ciertas recomendaciones que debemos de tener en cuenta para evitar el contagio y la propagación del virus en la atención de los pacientes odontológicos. La que sigue, por favor. De estos dos documentos se rescatan estos puntos, ¿sí? Que son los aspectos de relevancia. Realizar prioritariamente tratamientos de urgencia a partir del 1 de marzo de 2020 y apegarse a lo descrito en la norma oficial 013. El número 2 es que los pacientes deberán presentarse a consultas sin signos ni síntomas de la enfermedad durante los 14 días previos al tratamiento. En este caso, se tiene que hacer un triage, un interrogatorio del estado de salud del paciente, los viajes y la toma de temperatura. El otro punto relevante es que se debe de realizar la higiene de manos de acuerdo a lo estipulado por la Organización Mundial de la Salud. El número 4 es proporcionar al paciente enjuague bucal efectivo contra SARS-CoV-2 previo al tratamiento odontológico. Este punto es importancia tal que hay algunos enjuagues que se prescriben que no son efectivos contra este tipo de agentes patológicos porque los mecanismos están diseñados para el control bacteriológico. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, la clorexidina. La clorexidina es un enjuague que está prescrito para utilizarse como un antiséptico, pero es poco efectivo contra los virus o contra algunos ciertos virus. En el caso del SARS-CoV-2, el virus a través de la oxidación es muy sensible al laxante, con base a agua oxigenada, peróxido de hidrógeno, algún enjuague bucal con base a alcohol o también algún enjuague bucal que esté fabricado con base en yodo. El otro punto importante es la utilización de un equipo de protección personal para el tratamiento de los pacientes odontológicos. El sexto punto es evitar al máximo el uso del equipo rotatorio y la jeringa triple, así como la obligatoriedad del uso del dique de hule y de un aspirador desechable por paciente. El séptimo punto hace énfasis en la esterilización de los instrumentos odontológicos, es decir, tener un proceso validado y confiable de esterilización de dispositivos médicos. El octavo punto habla de la desinfección de rutina de la sala de procedimientos, ¿sí? Y de las áreas de uso común. Recomiendan el desinfectante esencial, el hipoclorito de sodio a concentraciones del 0.1%. Para llegar a esta dilución podemos utilizar el cloro comercial, no quiero decir la marca, pero puede ser el quieran, 10 mililitros de esta solución y 1 litro de agua limpia durante 1 minuto. Me hacen una pregunta ahorita del enjuague bucal, les voy a contestar en breve cuando abordemos este tema. La siguiente, por favor. Aquí, en esta asociación latinoamericana de odontología, encontré un ejemplo muy interesante de cómo ellos hacen el triage para pacientes odontológicos. Yo no soy experto en odontología, yo simplemente lo que quiero poner en contexto es que se deben de tomar todas las medidas que se puedan tomar para reducir la cantidad de contagios en la atención sanitaria. Aquí resalta algo, que la primera atención al paciente tiene que ser a través de la llamada telefónica. Durante la llamada telefónica se va a realizar el interrogatorio del paciente para saber si es probable positivo a la enfermedad o que tenga algunos síntomas y poderlo descartar en este sentido. Y también se le va a preguntar o se va a diferenciar si el tratamiento que requiere es un tratamiento de urgencia o puede ser un tratamiento que puede ser diferido a otro momento.
En el caso de que el tratamiento sea de urgencia, se le puede atender siempre y cuando no manifieste los síntomas ni tenga, ni haya padecido algún síntoma de la enfermedad en los últimos 14 días y la temperatura corporal se mantenga en parámetros normales. En el caso de la atención de urgencias, que es algo que inevitablemente debe de ser atendido en ese momento, se va a valorar si el paciente presenta, aparte de los síntomas de la propia urgencia que tenga, algunos síntomas relacionados con la enfermedad, como pueden ser tos, como puede ser algún problema respiratorio. En este caso se va a diferir a un centro hospitalario donde tengan las medidas adecuadas para poder hacer la manipulación de pacientes con protocolo COVID. Es lo que se rescata de este documento. Si lo quieren consultar a detalle, ahí está la liga también. La que sigue, por favor. Bueno, este punto de las medidas para la higiene de instalaciones de uso común no es más que poner el reglamento en el consultorio, en la clínica, en la unidad de atención, donde se establezcan estas medidas que vamos a tomar para evitar o para reducir la exposición al SARS-CoV-2. El punto número 1 es colocar los carteles de recordatorio para el lavado de manos y el uso permanente de cubrebocas. Ajá. Lavado de manos, lo que va a evitar es que nosotros llevemos las superficies de contacto hacia la cara, es decir, lo que tomemos con las manos, el teléfono celular, las llaves del coche, el pasamanos, la mesa, etcétera, lo llevemos a la cara con las manos sucias, tenemos que estarlas lavando. Colocar desinfectante con base de alcohol al 70% en cada habitación. Esto es muy importante, que el desinfectante de manos tenga cuando menos una graduación del 70% en volumen de alcohol. El tercer punto es realizar la limpieza de pisos y superficies horizontales una vez al día. En un primer tiempo, con un limpiador multiusos, y en un segundo tiempo, la desinfección con hipoclorito de sodio al 0.1%, dejando actuar durante 1 minuto. La limpieza y desinfección de los pisos se tiene que hacer con la técnica de doble balde. Un balde con la solución detergente o solución desinfectante y otro balde con agua limpia para el secado posterior. ¿Ah? Es decir, con un primer balde vamos a limpiar, vamos a hacer el arrastre mecánico de la suciedad de pisos, superficies horizontales, paredes, y con otro balde, con otra jerga, vamos a hacer el arrastre de esos residuos que pudieran haber quedado en la primera pasada. El punto número 4 es desinfectar superficies horizontales y regiones de contacto como picaportes, sanitarios, la sala de espera, y aquí podemos utilizar soluciones de etanol al 70% o las soluciones de hipoclorito de sodio al 1%. ¿Qué pasa con las soluciones de alcohol al 70%? Las soluciones de alcohol al 70% se deben de utilizar para desinfectar objetos pequeños. Nunca se deben de utilizar para desinfectar muebles como un sillón o como una mesa. ¿Por qué? Porque el alcohol es inflamable, es muy volátil, y el uso de estos productos puede generar un accidente que no estemos deseando. Para ese tipo de superficies donde no se dañe, se puede ocupar perfectamente bien la solución de hipoclorito de sodio. El punto número 5, establecer los horarios para la toma de alimentos del personal. Que esta toma de alimentos no dure más de 30 minutos y que no exista más de una persona por cada 2.5 metros cuadrados del área donde van a estar. Una vez que se tomen los alimentos, se tiene que realizar la limpieza y desinfección del comedor entre cada uso. El punto número 6 es restringir el área de vestidores, establecer un rol de accesos y no almacenar el calzado junto con la vestimenta y con los alimentos. En muchos lugares yo he visto en gimnasios, en clínicas donde se comparten vestidores, que se almacena, al no tener el espacio adecuado, se almacenan todos estos fomites en un mismo lugar, y lo que estamos haciendo es un contaminadero de la ropa y de los alimentos. La que sigue, por favor. El número 7, me hacían la pregunta hace un momento si era recomendable colocar un tapete antibacterial. Claro que es recomendable, dado que si colocamos un tapete antipolvo estamos bajando la suciedad que traemos en los zapatos.
Puede ser un tapete antipolvo, de estos tapetes que tienen pegamento, o puede ser un tapete hecho de un textil, una jerga que esté impregnado con desinfectante, donde vamos a hacer la remoción mecánica de la tierra, del polvo que tiene el calzado, y no recontaminar la instalación que ya está previamente sanitizada. El octavo punto es solicitar al paciente que solo traiga las pertenencias indispensables. Es decir, que no llegue con la mochila, la maleta, el carrito del supermercado, las bolsas, porque estos son fomites que van trayendo la contaminación de un lugar a otro, trayéndolo y llevándolo. Entonces, que venga solo con las pertenencias necesarias, indispensables, de preferencia que venga acompañado y en caso de que venga solo y o que venga acompañado en el caso de ser necesario. Si viene con algún niño pequeño, quien es el paciente, o si viene a traer pacientes que tienen discapacidad, bueno, se permite que venga acompañado, pero en mayor medida que los pacientes acudan solos a su tratamiento para evitar la conglomeración de personas en la sala de espera. Se debe de prohibir el cepillado dental y el lavado de prótesis en el baño de la instalación, de la institución. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto va a generar aerosoles que van a requerir que se esté haciendo la limpieza exhaustiva, la descontaminación, desinfección entre el uso de sanitario, y esto prácticamente es imposible porque tendría que estar una persona dedicada a esta actividad, y la verdad es una cuestión que no es necesaria, que es una cuestión que la pueden realizar los pacientes en su casa antes de acudir al tratamiento. El número 11 es retirar todos los fomites que existan en la sala de espera. Retirar revistas, adornos, el control remoto de la televisión, de la radio, el dispensador de agua en la sala de espera. Todos estos fomites que pueden ser vehículos para la transmisión de la enfermedad, los debemos retirar. En la sala de espera solamente debe de estar el paciente con sus pertenencias y listo. Aquí también es una cosa muy importante, mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros entre pacientes, y la densidad de la ocupación en las salas no debe superar a una persona cada 2,5 metros cuadrados, incluyendo los empleados y los profesionales de salud y los pacientes. Con estas políticas, con estas reglas que vamos a jugar ahora en la atención sanitaria, podemos disminuir los riesgos en gran medida. El riesgo va a estar latente, todo riesgo siempre es latente, pero la probabilidad de la ocurrencia va a bajar si nosotros implementamos medidas para el control de las infecciones en nuestros centros de atención. La siguiente, por favor. Entrando al punto de la sala de atención al paciente, de la sala de procedimientos, tenemos que tomar también ciertas medidas para preservar la higiene y la seguridad de este entorno. Aquí vemos una imagen de lo que es habitualmente una sala de procedimientos dentales, donde tenemos una computadora, algunas gavetas, la lámpara, la estación de trabajo, el sillón del médico, el sillón de paciente, la mesa de mayo donde se coloca todos los utensilios instrumental para el abordaje del procedimiento. Todo este mobiliario, este equipamiento médico debe estar protegido de la contaminación por gotículas. Aquí faltó en esta imagen el equipo de rayos X, que también es un equipo médico de gran importancia en el diagnóstico y tratamiento de pacientes odontológicos. La que sigue, por favor. En este caso, las medidas para preservar la higiene de la sala de procedimientos previo a la atención de los pacientes va a incluir en el punto número 1, emplayar con un film transparente. Con este film desenvuelven algunas cosas en el supermercado, que es un film de plástico transparente, muy económico, a esos equipos médicos que no puedan ser desinfectados de manera continua, que no se les pueda estar echando alcohol, que no se les pueda estar echando cloro, para evitar que se dañen. La lámpara, los manerales de la lámpara, los monitores, la cabecera y la bracera del sillón, el equipo de rayos X. Este emplaye tiene la finalidad, número 1, de evitar que el virus llegue a la superficie de los dispositivos, pero también tiene como finalidad preservar la estética y la funcionalidad de los dispositivos médicos, porque estar limpiando constantemente con agentes desinfectantes los dispositivos médicos o el mobiliario, pues conlleva un desgaste.
Lo que no queremos es que los bienes que tanto han costado conseguir, pues se desgasten de sobremanera en estos procedimientos de emergencia. El paso número 2, y el que considero más importante de esta medida, es que la gente, el personal sanitario, en este caso el odontólogo, el especialista y el ayudante que van a abordar el procedimiento, se coloquen un equipo de protección personal, como lo marca la Organización Mundial de la Salud. Consiste en un gorro para el cabello, gogles, de preferencia que sellen con el rostro, que tengan un sello hermético con la piel, un respirador N95 o equivalente, que puede ser un N95 bajo la normativa americana, un KN95 bajo la normativa china o un FFP3 bajo la normativa europea. Careta, antisalpicaduras, una bata impermeable, un maldil impermeable en el caso de que se generen derrames o que pueda haber una cuestión de salpicaduras mayores, y utilizar siempre doble guante. Número 3, descontaminar lo que llamamos el círculo operativo primario, que es el diámetro que va a abarcar el odontólogo con los brazos extendidos, el radio de operación del odontólogo. Se va a tener que desinfectar, sanitizar con hipoclorito de sodio. Considerar 1,5 metros como círculo operativo primario. Después, la descontaminación del sillón, la limpieza y la desinfección por fricción de las superficies. Podemos utilizar aquí algunas toallitas precargadas con desinfectante, que puede ser con cloro, un desinfectante a base de hipoclorito de sodio, un desinfectante a base de amonios cuaternarios, un desinfectante a base de peróxido de hidrógeno. De ahí va a depender de las posibilidades y el alcance que se tengan, si no se puede utilizar la solución de hipoclorito de sodio. Frotar las superficies, hacer un arrastre mecánico y limpiar con un paño limpio, secar con un paño limpio. Para poder limpiar las tuberías se me fue la onda. Para poder limpiar nuestra pieza triple, tenemos que hacer la irrigación de una solución de hipoclorito de sodio en las tubuladuras y los eyectores. Para purgar la jeringa triple, tenemos que hacer correr el agua y el aire, tapar la punta de la jeringa y taparla para evitar que se aerolice las partículas residuales que pueda tener de esta purga. Purgar las mangueras de la turbina y del micromotor, realizar la limpieza y desinfección de la superficie de la mesa auxiliar, o puede ser con toallas desinfectantes, o puede ser friccionando con alguna otra toalla germicida. Para la salivadera tenemos que utilizar una solución de hipoclorito de sodio, vertirla sobre la salivadera y dejar actuar cuando menos 1 minuto. La siguiente, por favor. Aquí en esta diapositiva vemos los pasos que se requieren para la colocación del equipo de protección personal. Estos pasos son los pasos que dicta la Organización Mundial de la Salud como la colocación segura del equipo de protección personal. Número 1, retirarnos todos los artículos personales, que puede ser el celular, el reloj, alguna pluma, la joyería, etc. Colocarnos nuestro traje quirúrgico, con el que vamos a atender a los pacientes, estar ya en un área limpia e iniciar el procedimiento de higiene de manos, colocarnos nuestro primer par de guantes, colocarnos la bata, colocarnos el respirador, colocarnos la careta protectora, antisalpicaduras, colocarnos la gorra para el cabello, colocarnos, en este caso, si vamos a requerir el uso de un mandil o un delantal impermeable, si vamos a manejar fluidos, colocarlo en ese momento, y por último, colocarnos el último par de guantes. Esta lámina también la pueden descargar de la página de la Organización Mundial de la Salud. La siguiente, por favor. Todo esto anterior en el sentido de dónde va a ser las medidas previo a la atención del paciente odontológico. ¿Qué sucede después de la atención de nuestro paciente? Bueno, después de la atención de nuestro paciente, vamos a desechar todo el material descartable y todas las envolturas de emplaye que hayamos utilizado para proteger el mobiliario. Después vamos a descontaminar el sillón, la mesa y todo el equipo con toallas precargadas con solución desinfectante, realizar la higiene de mano de los 2 pares de guantes puestos y retirar el primer par de guantes.
Es decir, nos vamos a quedar con un solo par de guantes, el primario, para después proceder a retirar el equipo de protección personal usando el procedimiento que marca la Organización Mundial de la Salud, que es el siguiente. Por favor, la que sigue. Aquí vemos que para poder retirar el equipo de protección personal, vamos a empezar de aquellos equipamientos que esté de manera más externa y por último vamos a hacer el retiro del respirador y el retiro de los del par de guantes primario. Toda esta técnica es una técnica que vamos a seguir al pie de la letra para evitar recontaminarnos con algún residuo que pudiera quedar en nuestro equipo de protección personal. El equipo de protección personal se va a descartar. Aquí les voy a hacer un comentario respecto al uso de los respiradores N95. Debido a la escasez mundial, de la crisis sanitaria que estamos viviendo, estos respiradores hemos caído en un desabasto, y no solo es en México, sino es a nivel mundial, porque no solo el personal sanitario tiene acceso a estos respiradores, sino cualquier persona los puede comprar. Y la crisis lo que logró es que hubiera un acaparamiento del material médico y también hubiera reventa, hubiera una serie de cosas que dejaran en desabasto este respirador. Respecto a este tema, el CDC y la FDA en Estados Unidos se promulgaron en dos medidas. El CDC lo que propuso es extender la vida útil del respirador, es decir, utilizarlo más allá de las 8 horas que están recomendadas, manteniendo las cuestiones de integridad del respirador. Y la FDA, en su caso, propuso, a través de estudios científicos, a través de un boletín técnico que emitió la empresa 3M, la descontaminación de respiradores potencialmente contaminados a través de diferentes mecanismos que van desde la luz ultravioleta, el peróxido de hidrógeno, los esterilizadores de peróxido de hidrógeno, y algunas otras técnicas o métodos que sugieren la eliminación del virus sin alterar la funcionalidad del respirador, es decir, sin alterar la capa filtrante, ni alterar el ajuste del respirador al rostro, porque este es el parámetro importante. Si el respirador no ajusta herméticamente al rostro, va a haber puntos de fuga donde estemos respirando el aire, las gotículas que se están generando en los procedimientos o en la atención sanitaria. La que sigue, por favor. Aquí empezamos con el protocolo para atención a los pacientes. Número 1, tenemos que ser muy claros con los pacientes y solicitarle medidas puntuales antes de que acudan a la consulta. Toda consulta, como habíamos visto, se tiene que hacer previamente a través de una llamada telefónica para que los odontólogos puedan valorar la gravedad de la enfermedad o la gravedad del caso y poder diferir o poder dar la atención adecuada en las instalaciones. Cuando ya se recibe un paciente, antes de que el paciente acuda a la consulta, se le debe notificar las siguientes cosas. Número 1, la higiene en casa con el cepillado y la aplicación de un enjuague bucal es importantísimo. El siguiente punto es acudir a la cita médica sin acompañante, salvo que así se requiera, con niños o con pacientes con discapacidad. Acudir con un cubrebocas y permanecer con él hasta el momento de su atención. Y el último punto, llegar al consultorio. Al llegar al consultorio se le tiene que tomar la temperatura mediante un termómetro de infrarrojo para evitar el contacto y aplicar el lavado de manos como dicta la Organización Mundial de la Salud. El número 2 es que al ingresar también a la sala de procedimientos, es decir, ya donde se le va a aplicar su procedimiento al paciente, deba de hacer una desinfección de manos como lo marca la Organización Mundial de la Salud. ¿Y cómo lo marca? Bueno, en la siguiente lámina podemos ver los pasos que se requieren para un lavado de manos y para una desinfección de manos limpias, es decir, las manos para poder desinfectarse con alcohol gel o con algún desinfectante para manos deben de estar limpias antes de poderlas desinfectar. Si hay contaminación visible en las manos, hay mugre, el desinfectante va a tener poca o nula acción contra esa suciedad. Entonces, la regla principal es primero lavarse las manos con agua y con jabón
y después proceder a una desinfección con algún producto que contenga alcohol gel. La que sigue, por favor. Este documento que vemos a continuación también lo pueden descargar de la página de la Organización Mundial de la Salud. Pueden imprimirlos y pueden colocarlos en todos aquellos lugares donde se deba hacer el lavado de manos o la desinfección de manos también. Entonces, son 11 pasos para el lavado de manos, donde el tiempo que recomienda la Organización Mundial de la Salud debe de ir de los 40 a los 60 segundos. Y para la desinfección de manos, la utilización de algún producto con desinfectante, que puede ser alcohol gel, una duración de 20 a 30 segundos en estos 8 sencillos pasos. La que sigue, por favor. El siguiente punto es que tenemos que mantener en orden la sala de procedimientos para evitar contaminar el instrumental o el material, los medicamentos o el equipo que ya está destinado para la atención, evitar contaminarlo con aerosoles. Entonces, todo este instrumental que no se requiera durante la atención debe estar resguardado ya sea en bolsas plásticas o en cajones cerrados o en gavetas cerradas, no exponerse a los aerosoles para evitar esa contaminación. El instrumental y equipo que esté programado para la atención de este paciente que estamos a punto de atender debe de estar listo ya. Debemos de preparar nuestra sala de procedimientos para no estar recontaminando cajones o estar recontaminando algunos materiales que también van a requerir o desecharse porque ya se contaminaron o desinfectarse porque se contaminaron, ¿no? Entonces, esto es muy importante, mantener esa organización, esa planeación, procedimiento para evitar que se recontaminen o se contaminen las áreas y los materiales. También utilizar un babero fenestrado, un babero con ventana para el paciente, colocárselo para evitar que estos aerosoles caigan en su ropa, que contaminen su entorno, ¿sí? El paciente, aquí me preguntan mucho sobre qué tipo de enjuague utilizar. El enjuague que se puede utilizar puede ser un enjuague con base iodopovidona al 0.2%, que estos enjuagues de iodopovidona se consiguen muy fácilmente como enjuagues bucofaringios, o también se puede hacer una preparación con base peróxido de hidrógeno al 1%. Para lograr esta preparación basta diluir 5 mililitros de agua oxigenada, que normalmente viene con 10 volúmenes de fábrica, diluirlos en 10 mililitros de agua potable y con eso vamos a lograr 15 mililitros de solución de peróxido de hidrógeno al 1%. El enjuague requiere un enjuague mecánico de al menos 30 segundos y escupir sin enjuagar con agua. En la literatura dice que algunos otros algunos otros enjuagues no son tan eficientes para este tipo de virus, ya que el SARS-CoV-2 es muy lábil ante la oxidación, es decir, nos conviene utilizar algún producto que sea oxidante, ¿sí? Como el agua oxigenada, ¿sí? La siguiente, por favor. Después, el punto número 7 es realizar el procedimiento odontológico en aislamiento absoluto y minimizando el uso de la pieza rotatoria y la jeringa triple, es decir, en el cuarto donde se va a llevar la atención solamente va a estar la gente necesaria que sea indispensable para el tratamiento y va a estar aislado de los otros cuartos. ¿Por qué? Porque va a requerir que una vez que finalice el proceso se haga la sanitización ambiental de la sala de procedimientos. En caso de que aún así, tomando todas las medidas, existiera alguna exposición accidental al fluidos corporales, existen las siguientes acciones correctivas. La siguiente, por favor. Estas acciones correctivas fueron determinadas por un hospital en la ciudad de Zhejiang, en China, en el brote primario que hubo, y fueron las siguientes. Procedimiento para tomar acciones correctivas en el trabajo contra la exposición directa a COVID-19. Estamos hablando de que es una exposición directa, que ahorita los pacientes, cualquier paciente que llegue, es probable, porque es el protocolo, son las medidas universales
donde al no saber, al no tener un diagnóstico negativo o no tener mayor evidencia, los pacientes se deben de tratar de la misma manera. Entonces, si tenemos un accidente ocupacional relacionado a esta exposición, en piel intacta o en piel dañada, se deben de eliminar los contaminantes con pañuelos limpios. Utilizar una gasa, o luego utilizar un desinfectante en solución yodada, que puede ser al 0.5%, volvemos a soluciones de iodopovidona, o alcohol al 70-75%, dejar la solución por al menos 3 minutos y después enjuagar con agua corriente. Cuando la exposición llega a mucosas, como los ojos, debe de enjuagarse con abundante solución salina o con una solución desinfectante base de iodopovidona al 0.05%. Cuando exista alguna lesión punzocortante, la lesión se debe de exprimir desde el extremo proximal hasta el extremo distal, enjuagar la herida con agua corriente, desinfectar con solución yodada al 0.5% o alcohol al 70-75%, dejar actuar por mínimo 3 minutos y enjuagar con agua corriente. Cuando hay exposición directa en el tracto respiratorio, se debe de salir inmediatamente del área de aislamiento y realizar gárgaras con abundante solución salina o con solución yodada al 0.05%. Después, aquí se tiene que utilizar un hisopo impregnado en alcohol al 75% cuando menos y limpiar de forma circular cada fosa nasal suavemente. Después de realizar los procedimientos, se debe de salir del área de aislamiento y dirigirse, en este caso, como son entornos hospitalarios, al área de control de infecciones para dar aviso y darle seguimiento, darle aislamiento a esta persona durante al menos 14 días. Estas son las medidas correctivas, que son unas medidas bastante sencillas que se pueden llevar a cabo y que no están de más en el caso de una exposición con probable contaminación por COVID. La que sigue, por favor. ¿Qué pasa respecto al procesamiento de instrumentos y de equipo médico? Aquí no voy a ahondar mucho, porque la intención de esta plática no era hablar sobre el reprocesamiento instrumental, solamente vamos a hablar acerca de lo que marca el ciclo de reprocesamiento, que es, existe una limpieza de instrumentos, posterior se tiene que realizar una desinfección, una inspección para ver si el instrumento está en condiciones de seguir utilizándose, un empaque, la esterilización, el transporte, el almacenamiento, el uso y nuevamente el transporte al punto de uso. Todo este ciclo de reprocesamiento de instrumentos está ya descargado en el manual de la Organización Mundial de la Salud, que se llama Descontaminación y Reprocesamiento de Dispositivos Médicos, que también está de forma libre y gratuita. Ustedes lo pueden consultar en la página de la OMS, donde pueden ver a detalle a qué se refiere todo este proceso. Respecto al instrumental dental, bueno, aquí se considera que algunos instrumentos son semicríticos y unos otros son críticos. Para el caso de los instrumentos críticos, la norma oficial mexicana nos hace obligatorio la esterilización y validación con un equipo para tal efecto, que puede ser un autoclave de vapor, que se monitoree con controles físicos y biológicos y que se utilicen empaques grado médico para preservar la esterilidad del dispositivo. Para el caso de los instrumentos semicríticos, se puede utilizar algún desinfectante de alto nivel, como puede ser glutaraldehído, como puede ser ortotalaldehído. Y también para estos productos existen controles químicos para la validación de la concentración mínima efectiva. Hay algunos otros productos que también son excelentes, que están hechos a base de amonio cuaternarios, que pueden realizar la descontaminación y la desinfección del instrumento en un solo paso. ¿En qué nos ahorra esto? Bueno, esto nos ahorra en la fase de exposición ante los instrumentos contaminados. Lo que hemos utilizado en los protocolos hospitalarios es precisamente utilizar esta clase de productos para evitar la sobreexposición del personal operativo. Recordando que en el caso del instrumental dental, al ser un instrumental que está en contacto directo con mucosa oral y con fluidos nasofaríngeos y orales, tenemos que hacer la inactivación de todo lo que pudiera estar ahí y utilizar siempre el equipo de protección personal para efectuar la limpieza, la descontaminación de estos artículos
antes de prepararlos para su esterilización. Es decir, la persona que hace el lavado y el acondicionamiento de estos instrumentos debe de ocupar también un respirador N95, una careta, guantes, para evitar la transmisión a través de estos vehículos, son los instrumentos contaminados. La que sigue, por favor. ¿Qué podemos concluir de todo esto? Bueno, esta investigación la realizamos en la asociación, consultamos 12 fuentes bibliográficas, 12 fuentes confiables que hablan acerca de la transmisión de coronavirus y también hablan acerca de la práctica odontológica. Número 1, el triage es un elemento fundamental para la minimización de contagios. Va a ser la herramienta clave para que los odontólogos y las personas que van a atender en materia sanitaria a estos pacientes eviten contagiarse y eviten tener un foco, un brote de contagios en sus unidades. Punto número 2 es que la atención odontológica se debe diferir, es decir, que solamente se tienen que atender casos de urgencia durante esta contingencia sanitaria. Esto es algo que no nos gusta. ¿Por qué? Porque muchos tratamientos, el atender solo urgencias tiene que ver con el impacto económico de la profesión y también de los pacientes. Muchos tratamientos que ya llevan tiempo, al suspenderse, por ejemplo, pierden totalmente su efectividad, ¿sí? En este caso, bueno, hablando de odontología, los tratamientos donde se hace la corrección de la dentadura, bueno, pues van a perder su eficacia. Carlos, te dejaste de escuchar. ¿Sí me escuchaste, Carlos? Al parecer tiene como una falla con su internet o así, ¿no? Ahorita continuamos. No se preocupe. Sí, va a volver a ingresar Carlos, se desconectó. Ok, lo esperamos. Carlos, ¿me escuchas? Carlos Cabral. Carlos, Carlos Vázquez. Sí. ¿Te parece que... Ah, ya regresó. Perdón, una disculpa, tuvimos aquí un problema técnico con la red, se me cayó la red, pero ya estamos de vuelta. Bueno, el siguiente punto era tomar las medidas de control, higiene y protección personal, seguirlas al pie de la letra. ¿Sí? No basta colocar toda la infografía, toda la información para que hagan el lavado de manos, si no le vamos a dar un seguimiento. En este caso es fundamental utilizar el equipo de protección personal, realizar todas las medidas de control de higiene para poder garantizar que los entornos ambientales y la práctica clínica va a estar segura.
Si no podemos hacer eso, no podemos garantizar, no podemos decir que estamos reduciendo el riesgo a contagios. Por último, bueno, en las siguientes 2 diapositivas les dejo la bibliografía, las referencias que consultamos, para que ustedes también puedan hacer su investigación por su cuenta. Y aquí están, son 12 bibliografías. La siguiente, por favor. Y voy a mostrarles que la número 11 y la número 10 son 2 documentos que no aparecen como tal de facto en la presentación, porque solamente extraje algunas partes, o bastantes partes más bien, para poder realizar este resumen de los protocolos de atención que vamos a tener y las medidas de higiene, tanto en el entorno como en la sala de procedimientos. Un documento que está bastante completo y que marca la práctica en todos los aspectos es el que se llama COVID-19 Recomendaciones y Odontología del Ministerio de Salud de Argentina. Este documento se publicó el día 10 de junio de este año. El otro documento es un documento donde podemos consultar otra información que tiene que ver con bases técnicas de la aplicación. Como yo les decía, en el enjuague bucal y todo esto, aquí van a considerar a más detalle, van a encontrar a más detalle esa información para aquellas personas que les quedara la duda de por qué se recomienda este enjuague. Bueno, lo pueden consultar aquí, es el número 11, Araya, Consideration for Emergency Dental Care and Measures Preventive for COVID-19. Entonces, este documento lo van a encontrar también en internet, si ustedes lo buscan tal cual, y son documentos gratuitos. Hasta aquí la información que traemos para ustedes. La siguiente lámina, por favor. Si alguno de ustedes tuviera una consulta particular, tuviera alguna inquietud, bueno, estamos ahorita para resolver las dudas que surjan en el foro, y si más adelante tuvieran alguna incertidumbre acerca de esta información que se presenta, o de alguna medida que pudiéramos nosotros como asociación apoyarlos, aquí están nuestros datos. Mi nombre es Carlos Vázquez Vera, mi correo es carlos.vázquez@hespanol.com, y les dejo mi número de teléfono para que se contacten conmigo, y síganos en nuestras redes sociales, que son amexpe.org.mx. Estamos en Facebook, estamos en Instagram también, y también estamos en YouTube. Hasta aquí, ¿alguien de ustedes tuviera alguna pregunta o alguna pregunta que le haya llegado a nuestro moderador? Sí, Carlos, tenemos varias preguntas, te las hago saber. La primera dice, ¿qué enjuague bucal existe hoy que puede ser contra el COVID? ¿Realmente es eficaz o si es que existe? Bueno, esa pregunta del enjuague bucal se resuelve en el documento que mostré, el número 11. Ahí viene la especificación técnica y la investigación científica, donde ellos hacen la recomendación de utilizar enjuagues derivados de peróxido de hidrógeno. Aquí no se trata de comprar un enjuague bucal comercial, porque no va a existir alguno tal cual esa concentración. Hay algunos enjuagues bucales que se utilizan para el blanqueamiento dental que tienen en alguna proporción el peróxido, pero al tener una proporción tan alta, el deterioro de la mucosa oral puede ser significativo para algunos pacientes. Por eso, en este caso, se utiliza una concentración bajita, que es del 1% de peróxido de hidrógeno en agua. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Dice Micae Sembiler. Buenas tardes, ¿qué detergente enzimático recomiendan? Hola, buenas tardes. Bueno, esa pregunta es muy técnica. Mira, para el detergente enzimático tú lo puedes escoger realmente que sea un detergente neutro, y puede ser monoenzimático o puede ser multienzimático. Aquí la enzima que estamos buscando que tenga el detergente, que es la mínima que pueda tener, es la proteasa, porque va a tener la capacidad de degradar las proteínas.
La mayoría de los detergentes para instrumental van del neutro hacia el alcalino, porque la composición de la materia orgánica, de los residuos orgánicos que están presentes en instrumental quirúrgico o en instrumental dental, tiende a tener grasa. Por ejemplo, hay algunos instrumentos que ocupan para la resección del nervio, y los nervios sabemos que están compuestos de compuestos grasos. Entonces, se requiere un detergente que tenga un pH alcalino o que vaya del neutro al alcalino y que tenga por lo menos una enzima que sea la proteasa para poder degradar la materia orgánica presente. Hay varias marcas. Nosotros al grado hospitalario utilizamos uno muy famoso de la empresa RUF, que es el Endocime, otro de la empresa Medisafe, que es el 4-Esime, tenemos otro de la empresa B-Brown, que es el Stavimed. Entonces hay muchas marcas que ustedes pueden encontrar a nivel comercial que son excelentes detergentes para instrumental quirúrgico. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, Angélica durante la sesión preguntó, Angélica Moreno, perdón, preguntó que considera de utilidad los tapetes desanitizantes en entornos hospitalarios. Ya nos comentaste tú en la presentación que sí. Sí, en este caso, bueno, como estamos hablando de que en un consultorio dental los pacientes vienen de la calle, el retirar el exceso de tierra, de polvo, de contaminación de los zapatos es muy importante para no recontaminar el entorno de atención. Entonces, sí son de gran utilidad y les digo, pueden ser estos tapetes que vienen con adhesivo, pueden ser otros tapetes que vienen precargados, que tienen algunos cepillos para restregar los zapatos, o pueden ser, bastar un paño humedecido en solución desinfectante con cloro para hacer el arrastre mecánico e inactivación de esa materia que traiga los zapatos. Obviamente no se va a inactivar toda la materia orgánica, porque estos desinfectantes son desinfectantes que trabajan en un bajo, algunos a un medio nivel. Entonces va a haber bacterias como la tuberculosis, va a haber bacterias, virus como la hepatitis B, que no se degraden con estos desinfectantes, pero el virus SARS-CoV-2, cuando menos, se va a degradar con este desinfectante de bajo o medio nivel. Muy bien, muchas gracias. También Ver nos pregunta, ¿para descontaminar esos instrumentos se puede dejar en cuarentena y así ya se murió el virus? ¿Sería posible esa solución? ¿Cuáles instrumentos? Si están hablando de la pieza rotatoria, si están hablando de algunos instrumentos para la limpieza dental, ningún instrumento quirúrgico o de atención se va a descontaminar solamente dejándolo en cuarentena. Tenemos que tener siempre algún proceso mecánico para retirar la materia orgánica visible y después algún método para realizar cuando menos para aquellos instrumentos que sean no críticos, semicríticos, perdón, hacer una desinfección de alto nivel, ya sea con alguna solución de glutaraldehído, o sea, de desinfectante de alto nivel, glutaraldehído, totalaldehído. Hay algunos otros desinfectantes de superoxidación que también pueden alcanzar niveles altos de desinfección. Y para aquellos otros instrumentos que son críticos, es decir, que van a entrar en contacto con el sistema vascularizado, bueno, pues se tienen que esterilizar forzosamente. Ningún dispositivo médico, ningún instrumento quirúrgico más bien, o de atención, se va a descontaminar solamente dejándolo en cuarentena. Listo. Tenemos otra pregunta de Adriana. Okay. Dice, ¿el glutaraldehído es eficaz para la desinfección en COVID-19? ¿Me la puedes repetir? Porque no alcancé a escuchar, se cortó. Sí, ¿el glutaraldehído es eficaz para desinfección en COVID-19? El glutaraldehído es un desinfectante de alto nivel. El COVID, el SARS-CoV-2, más bien, que es el virus como tal, es un virus muy lábil, es un virus envuelto, que es un virus que no requiere desinfección de alto nivel, requiere la desinfección de nivel bajo o intermedio. ¿A qué me refiero a esto? Bueno, el virus como el VIH, como la hepatitis C, como la influenza, el SARS-CoV-2,
son virus que se degradan muy fácilmente con agentes oxidantes o con algunos desinfectantes de bajo medio nivel, como son el alcohol al 70%, el hipoclorito de sodio en concentraciones de 0.1%, por ejemplo, el peróxido de hidrógeno en concentraciones al 1%, la iodopovidona. Ajá. Entonces, no requiere alcanzar otro nivel porque su estructura proteica de la que están compuestos se degrada con este tipo de desinfectantes. Si nosotros utilizáramos glutaraldehído, pretendiendo que eso va a quitar el SARS-CoV-2, sí lo va a quitar, lo va a destruir, pero el costo que representa eso sería una cosa brutal. ¿Ah? Entonces, es un patógeno que no requiere más allá de la desinfección de bajo o medio nivel. ¿Cuál es el problema con el SARS-CoV-2? Que es altamente contagioso. Ajá, entonces, si no se hace la limpieza de forma correcta, si estamos provocando aerosoles en la limpieza, si se hace un cepillado que no esté bajo inmersión, pues vamos a estar en un riesgo de exposición al virus antes de la inactivación. Entonces, por eso se debe de buscar un producto detergente y un desinfectante de bajo nivel que pueda actuar en ese instrumental, preservando las condiciones de uso del instrumental, es decir, que no provoque la oxidación y la corrosión, como por ejemplo lo haría el cloro. ¿Por qué? Porque si no va a ser más difícil y se van a limpiarlos después y se van a deteriorar, ¿no? Las piezas de mano, los instrumentos se van a oxidar, va a haber corrosión, se van a romper, van a durar. En este caso, lo ideal para el manejo de la contaminación es utilizar, de este tipo de contaminación es utilizar un detergente que vaya de la mano con un desinfectante, ajá, o un detergente en una primera etapa y después utilizar un desinfectante en una segunda etapa, pero no requiere desinfectarse con alto nivel este patógeno. No es necesario. Muy bien, pues al parecer las preguntas del chat son todas. Ingeniero, si me lo permites, yo quiero hacerte una pregunta. Claro. Bueno, nos estabas tú comentando que hola. Nos estabas comentando que para la atención odontológica, el odontólogo que está dentro de su sala o consultorio tiene que usar su equipo de protección personal. Entonces, pues obviamente se tiene que vestir y demás. Obviamente los odontólogos generan citas y generan más de una cita. A veces tienen 10 pacientes o 15 pacientes. Entonces, en esa situación te que escucho se hace, muy se lejos. tiene que cambiar. Casi no te escucho bien. A ver, ¿aquí ya me escuchas? Ya. Es que es por el... Sí. Bueno, en esa situación que se hace, o sea, ya se vistió, ya tiene el equipo de protección personal, pero después que ya atendió al primer paciente, ¿qué tendría que hacer para atender al segundo? ¿Se tiene que quitar todo el equipo de protección personal y volverse a vestir? ¿O puede remover solo el primer par de guantes y la bata? ¿Qué tendría que hacer? Bueno, aquí el equipo de protección personal va en 2 vías, ¿sí? Va en protección del odontólogo y va en protección de sus pacientes. ¿Sí? El único aditamento que se puede mantener sería el respirador N95, esto porque va protegido a través de la careta transparente y la careta transparente también porque es un utensilio que se puede descontaminar. En el caso de los guantes, la bata impermeable tendría que ser una bata desechable para que el doctor lo pudiera retirar, la pudiera echar a la basura especial y después colocarse otra bata y otros guantes entre pacientes. Muy bien. Y también en ese sentido, supongo que tendría que tener alguien que le esté asistiendo con la atención por fuera de sus pacientes, ¿no? Que sea la persona que los reciba, que sea la persona que, no sé si ellos tomen signos vitales y así, y después que le vaya pasando como que a los pacientes, a las consultas, y esa persona por fuera también debería de tener protección, ¿no? Claro, mira, en este caso la atención odontológica se parece mucho
a los procedimientos donde se generan aerosoles en las unidades hospitalarias. Por ejemplo, un procedimiento generador de aerosoles en un hospital sería la intubación de un paciente, ¿no? Todo el personal que esté expuesto a los aerosoles tiene que manejar un equipo de protección personal. Pero aquellos que no lo estén expuestos, es decir, por eso el procedimiento se hace en un lugar aislado para evitar que todo el consultorio o todo el equipo del consultorio tenga que utilizar un equipo de protección personal como este. ¿Por qué? Porque no es nada fácil utilizarlo, es una situación bastante incómoda que genera en algunos casos ansiedad y deseos de retirarse del equipo en un momento dado. Entonces, no cualquier persona puede utilizar. Los consultorios llega a haber asistentes, pero no necesariamente son profesionales de la salud, no son enfermeras. Un asistente odontológico puede ser algún técnico que tenga algunos conocimientos de odontología, o puede ser también la secretaria del doctor. Entonces, en este sentido, es personal no clínico que no tiene experiencia en el manejo de equipo de protección personal y que estaría asumiendo un riesgo innecesario al utilizar un equipo que se tendría que quitar bajo las indicaciones que marca el protocolo de la Organización Mundial de la Salud y mantenerse en un riesgo que no se necesita. ¿Ah? La protección que deben de tener estas personas que no están entrando a las áreas donde se está dando la atención odontológica es la aportación del cubrebocas quirúrgico, que está comprobado que el cubrebocas quirúrgico certificado tiene una eficiencia del 95% ante partículas pequeñas. No es equivalente al N95, ¿por qué? Porque el N95, a diferencia del quirúrgico, hace un ajuste hermético en el rostro y el cubrebocas quirúrgico no lo hace, ¿no? Esa es la gran diferencia entre los dos. El cubrebocas quirúrgico está indicado para evitar que las personas estén contaminando campo quirúrgico, los médicos y las enfermeras. Entonces la indicación es utilizarlo para evitar contaminar el entorno y mantener un entorno limpio, es decir, un consultorio, una sala de espera limpia, libre de salpicaduras por gotas, ¿no? Para eso es, pero obvio, todas las personas que entren a ayudar al odontólogo en el procedimiento, pues tendrían que tener el mismo nivel de equipamiento de protección personal. Ok, muy bien, muchas gracias. A lo mejor podría parecer, perdón, una pregunta como muy repetitiva o como muy, no sé, pues sí, repetitiva a esta etapa de la situación, pero siempre queda la duda, porque es, no sé, es un tema complicado de entender, es complicado de digerir también y a veces en la atención o ya en la práctica, nos surgen muchas dudas de cómo usarlo, pero muchas gracias. No sé si alguien más tenga dudas, algo que nos compartir, siéntense libres de abrir su micrófono para interactuar con nosotros. No me queda más que agradecerte por tan grandioso. Charlie, te escuchas muy bien. Se escucha un poco de ruido. Muy bien. Carlos, muchas gracias por tu presentación. Ya con esto damos por toda la sesión agradecemos a todos los participantes que estuvieron durante la sesión. Carlos, y pues obviamente la mesa directiva de AMEXPE, ¿no? Que está siempre presente con nosotros apoyándonos. Muchas gracias. Bueno, pues yo también quiero agradecer a toda la audiencia por la preocupación que tienen, por involucrarse a ese nivel con los pacientes y con el equipo sanitario, ¿sí? Y actuar de manera responsable ante la emergencia que estamos viviendo. Y los invito a que nos sigan en las redes sociales y que participen de manera más activa con nosotros, porque esto va cambiando día con día. Las recomendaciones que teníamos en abril, por ejemplo, ya no son las mismas que tenemos al día de hoy y se van modificando dada la volatilidad que tiene la información y los hallazgos que están sucediendo en materia del conocimiento y reconocimiento del virus y de la enfermedad. Entonces los invito, muchas gracias, me despido.
Un saludo para todos, un saludo a todos los miembros de la asociación. Gracias. Gracias, Charlie. Hasta luego. Muchas gracias. Nos vemos después.